Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. A finales del siglo XIX, Bram Stoker concibió una novela de terror gótico relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros. Para crear el célebre personaje, Stoker se basó en las leyendas que rodearon la vida del príncipe rumano Vlad Draculea, Vlad III de Valaquia, que vivió en el siglo XV. Dice una nota de National Geographic que el nombre Drácula se debe a una confusión. El padre de Vlad, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drag en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Drácul. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Drácul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Vlad Draculea fue gobernante de Transilvania y en los 7 años de su gestión se calcula que ejecutó a más de 20.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. Drácula es un personaje de la noche, monstruo o explotador serial. A lo largo de los años ha causado fascinación y rechazo dentro de la cultura occidental. Es un villano temido porque seduce a sus víctimas bajo el principio de hospitalidad para controlarlas y abusar de ellas. Maximiliano Costarje dice que Drácula representa la doble fascinación que las sociedades han dado a la sangre y al poder. Portadora de linaje, pero también de muerte, la sangre conlleva a una idea de continuidad y apela a ella misma al uso de la fuerza para mantenerse. Cada 26 de mayo se celebra el Día Mundial de Drácula, en conmemoración de la fecha en la que, en 1897, se publicó la obra de Bram Stoker. En Días de Radio les presentamos algunas notas sobre el autor, el personaje y la obra. Empezamos con una biografía de Bram Stoker del canal Infolibros. Bram Stoker nació en Clontarf, Irlanda, en 1847, bajo el seno de una familia burguesa rodeada de libros y de amor por la cultura. Pasó gran parte de su niñez enfermo, por lo que su educación inicial fue en casa. En ese periodo de su vida, su madre le leía cuentos de misterio y fantasía que posiblemente hayan influido para que en el futuro se dedicara a escribir historias como las que nos dejó. Afortunadamente, su convalecencia fue superada siendo aún un niño. En 1864 entró en el Trinity College, de donde egresó con honores de la licenciatura en Matemáticas y en Ciencias durante el año 1870. Por esta época conoció al famoso escritor Oscar Wilde, con quien tuvo una buena amistad hasta que un conflicto amoroso los separó. Mientras llevaba a cabo sus estudios, trabajó al igual que su padre como funcionario público en el castillo de Dublín, que era sede del gobierno británico en Irlanda. También fue un destacado atleta y presidió la Sociedad Filosófica. Por ese entonces comenzó a publicar crítica teatral para The Evening Mail debido a su pasión por el género dramático. Se casó con Florence Balconby, una hermosa joven quien también era pretendida por su amigo Oscar Wilde. Sin embargo, Florence prefirió a Bram como esposo. Esta decisión afectó considerablemente a Wilde y aunque la amistad con Stoker fue interrumpida, con el tiempo se reanudó. Incluso cuando Wilde cayó en desgracia, se dice que Stoker fue a visitarlo. Con Florence tuvo un hijo de nombre Irving Noel Thornley Stoker. Sus primeros relatos fueron publicados en la revista Shamrock, como lo fue La Copa de Cristal, 1872. En 1876 escribió un libro de texto llamado The Duties of Clerk of Petty Sessions in Ireland, que finalmente fue publicado en 1879. En 1878 conoció a quien fuera su ídolo, el actor Henry Irving, con quien estableció una amistad duradera.
Fue su representante y secretario, trabajo que desempeñó por más de 20 años. Stoker acompañó a su amigo por diferentes giras, atendía su correspondencia e incluso estuvo a su lado el día de su muerte en 1905. Su mayor producción literaria se dio entre 1890 y 1911. Entre las novelas que escribió en esos años se encuentran The Snake's Pass, 1890, Drácula, 1897, La Dama del Sudario, 1909 y La Guarida del Gusano Blanco, 1911. Bram Stoker murió a los 64 años en abril de 1912, unos años después de haber sido contagiado de sífilis. Se cree que por las visitas a los burdeles que hacía con su amigo Irving. Murió pobre y totalmente olvidado como escritor. Su muerte coincidió con el hundimiento del Titanic, que acaparó la total atención de los medios, quedando de él solo un anuncio en los obituarios. A propósito del centenario de Nosferatu, estrenada el 15 de marzo de 1922 en Berlín, la primera adaptación de la obra de Stoker y del canal Filonews, tenemos para ustedes la presentación de nuestro personaje principal, el Conde Drácula. La novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker se publicó en el año 1897 y cambió para siempre la cultura popular. Esta novela gótica cuenta la historia del conde Drácula, un noble que también es un vampiro. Él puede ejercer la telepatía y el control mental y debe escapar siempre a la luz del día. Rápidamente Drácula se volvió el vampiro más famoso en la cultura popular de Occidente. La novela de Stoker, con el paso de las décadas, fue adaptada al cine, al teatro, a la televisión y hasta al cómic. Así llegó en 1922, hace 100 años, la película Nosferatu. Nosferatu fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, un realizador que luego se convertiría en uno de los más influyentes del cine mudo alemán. El primer Drácula, que en la película se llama Orlok, fue interpretado por Max Schreck. Entre los muchos mitos que rodean al personaje se cree que este actor realmente decía que él era un vampiro. Es la primera película de vampiros y es una adaptación apócrifa de Drácula, la obra de Bram Stoker. ¿Por qué apócrifa? Porque no tenían los derechos, la hicieron de manera pirata. Hoy esto, vos, yo, cualquiera puede hacer una película de Drácula porque es de dominio público, pero en su momento no, y ahí nació Nosferatu con la gran leyenda urbana de que su actor, desde que Max Schreck era un vampiro en serio. A partir de ahí, cualquier cantidad de leyendas urbanas. Esto fue un hito, marcó un antes y un después en la historia del cine, en la historia del terror y por supuesto en la historia de los vampiros. El personaje del conde Drácula es muy atractivo porque despierta temor y fascinación al mismo tiempo. Imagínate, un tipo que duerme en un sarcófago, que solo se alimenta de sangre y que pretende ser inmortal. Cierra por todos lados. Por eso es que en el último siglo se hicieron, escuchá, más de 100 versiones audiovisuales de su historia. Bienvenido a mi hogar. Conde Drácula. A usted, dígame, Drácula. En la novela de Bram Stoker, Drácula es un antiguo guerrero de la ciudad rumana de Transilvania que estudió en Escolomancia, lo que es Colomancia, una escuela de magia negra dirigida por el mismísimo demonio. A la pelotita. Esto me está dando un poquito de miedo ahora. La cosa es que Stoker basó su personaje supuestamente en diversas leyendas rumanas, pero sobre todo en la vida de una persona que realmente existió, Vlad Draculae. Fue príncipe de Valaquia, una región de la zona de Rumania, y se lo conocía por su crueldad y su despiadado método de tortura que le valió el apodo de Vlad el Empalador. Vlad Draculae, conocido como Vlad III, es una especie de héroe nacional rumano y está considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que él inspiró la leyenda del conde Drácula? Resulta que su figura infundía mucho terror en sus enemigos, tanto que cuando murió se expuso su cabeza en las murallas de Estambul para mantener a los rivales alejados. Pero ¿qué pasó con el resto del cuerpo del viejo Vlad?
verdad, ahí nació el mito del vampiro. Como todo mito, el de los vampiros tiene un fondo de realidad. Se cree que en la época en la que vivió Vlad III había médicos que, sin ningún sustento científico, por supuesto, recomendaban la ingesta de sangre como tratamiento contra la porfiria. Ahora, ¿qué es la porfiria? La porfiria es una serie de enfermedades caracterizadas por la acumulación en el organismo de una proteína porfirina. Esta porfirina se encuentra dentro de la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre hacia todo el organismo. Dentro de los síntomas más característicos son la sensibilidad a la luz, sufren fotofobia, a su vez tienen sangrado de dientes y de encías y están pálidos porque están anémicos. Son muy peludos porque es una hiperreacción de la piel para protegerse del sol. Y algo que acrecienta mucho más este mito es que no les cae bien el ajo, porque el ajo tendría un componente que agravaría los estados agudos de estos pacientes, que realmente son muy graves. Muchas de las características de los vampiros, entonces, tienen una explicación en síntomas de la porfiria. La fotosensibilidad, la anemia, los dientes rojos y hasta la extrema vellosidad en las manos. En fin, parece que en definitiva los supuestos vampiros pobrecitos no eran más que personas enfermas y de extrema debilidad. Drácula entonces pudo haber existido en la figura de Vlad III, pero hasta ahí no más. El que sí existió realmente es Van Helsing, el científico que persigue al conde Drácula. El personaje está inspirado en Gerard van Swieten, un médico neerlandés que trabajó para la emperatriz María Teresa I de Austria y que hizo varias investigaciones para refutar la existencia de los vampiros. Toma pavo, reales o no, los personajes creados por Bram Stoker cambiaron para siempre la cultura popular de Occidente y hasta el día de hoy siguen siendo reversionados de todas las maneras posibles. ¿Quién no se disfrazó de Drácula alguna vez? Antes de Drácula existió en la literatura una mujer vampiro, Carmila. En la siguiente nota nos cuentan sobre este personaje que, lejos de ser simplemente una criatura de la noche, representa una nueva manera de concebir al vampiro, un ser que fascina y aterroriza por igual, que se aproxima a sus víctimas con una sensualidad casi etérea, despojando el acto de beber sangre de cualquier brutalidad visual para convertirlo en una especie de comunión secreta. Carmila fue pionera en introducir a una vampira mujer en la literatura, encarándola como figura de poder emocional y atracción que trasciende las fronteras de la muerte. La victimaria vampírica, a diferencia de los personajes masculinos de la época, no recurre a la violencia física directa, sino a una manipulación sofisticada, capaz de llevar a sus víctimas a la fascinación antes de dejarlas sin vida. Escuchemos. En 1872, Sheridan Le Fanu escribió Carmila, una novela que no solo sentó las bases del vampirismo en la literatura como la conocemos hoy, sino que también rompió muchos tabúes para la época. La historia se sitúa en un castillo en Austria, donde Laura, una joven solitaria, recibe la visita de una misteriosa invitada llamada Carmila tras un accidente. A medida que Carmila se instala en la vida de Laura, empiezan a pasar cosas raras, sueños perturbadores, enfermedades inexplicables y una relación emocional y física que para la época fue muy atrevida. Esto porque tocaba temas tanto de atracción femenina como de control psicológico. Y si todo esto te suena a Drácula, no es casualidad. Si bien Bram Stoker no lo admitió públicamente, muchos elementos de su obra Drácula, publicada 25 años después, en 1897, están directamente influenciados por Carmila. Desde la atmósfera gótica hasta el vampiro como figura seductora y aterradora. Esta obra marcó el inicio de la figura del vampiro como la conocemos hoy, seres que combinan belleza, misterio y letalidad. Así que la próxima vez que pienses en vampiros, recordá que antes de Drácula estuvo Carmila, una pionera y la verdadera reina de las sombras. La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo fue un programa realizado por Juan López Moctezuma para Radio UNAM en los años 90. El programa consistía en lecturas dramatizadas de diversos autores literarios. A continuación, un fragmento de la lectura de Drácula, que corresponde a una de las entradas del diario de Harker, el joven abogado designado como agente inmobiliario para aclarar cómo el conde Drácula ha adquirido sus propiedades. Diario de Jonathan Harker.
3 de mayo, Bistritz. Salí de München el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde y llegué a Viena a la mañana siguiente. Debí haber llegado a las 6:46, pero el tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa, por lo que observé desde el tren y lo poco que pude andar por sus calles. No me atreví a alejarme de la estación, ya que habíamos llegado con retraso y saldríamos lo más de acuerdo posible con la hora prevista. La impresión que me dio era que salíamos de Occidente y nos adentrábamos en Oriente. El más occidental de los espléndidos puentes del Danubio, que aquí adquiere una doble anchura y profundidad, nos trasladó a las tradiciones del predominio turco. Salimos a buena hora y llegamos a Klausenburg ya anochecido. Aquí paré a pernoctar en el Hotel Royal. Cené pollo sazonado con pimentón picante, muy bueno, aunque da mucha sed. Le pregunté al camarero y dijo que se llama paprika Händel y que es plato nacional, de modo que podría tomarlo en todas partes a lo largo de los Cárpatos. Aquí me han resultado muy útiles mis rudimentos de alemán. Desde luego, no sé cómo habría podido entenderme sin ellos. En Londres aproveché unas horas que tenía libres para ir al Museo Británico a consultar los libros y mapas de la biblioteca referentes a Transilvania. Pensé que sería una ayuda tener de antemano alguna idea del país antes de entrevistarme con un noble de ese lugar. Averigüé que la región a la que hacía referencia está en el extremo oeste del territorio, exactamente en los límites de 3 estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, una de las regiones más remotas, menos conocidas de Europa. No conseguí descubrir en ningún libro ni mapa el lugar exacto del castillo de Drácula, ya que no existen mapas de este país comparables a nuestros Ordnance Survey Maps. Pero averigüé que Bistritz, la ciudad donde el conde Drácula decía que debía apearme, era bastante conocida. Consignaré aquí algunas notas que me ayuden a recordar cuando hable con Mina del viaje. La población de Transilvania está formada por 4 nacionalidades distintas: los sajones al sur, y mezclados con ellos los valacos, que son descendientes de los dacios, los magiares al oeste y los zekelis al este y al norte. Me encuentro entre estos últimos, que pretenden ser descendientes de Atila y de los hunos. La canción Drácula de Tierra Santa narra la historia del famoso vampiro de Transilvania, un personaje que ha sido inmortalizado en la literatura y el cine. La letra describe cómo Drácula, originalmente un hombre con sangre noble, se convierte en un vampiro tras ser separado de su amada. Este evento trágico lo lleva a renunciar a su fe y a ser consumido por el mal, transformándose en un monstruo cruel y asesino. La canción utiliza la figura de Drácula para explorar temas de pérdida, traición y la lucha interna entre el bien y el mal. Que en la noche apareció un hombre que en vampira su alma convirtió. En Transilvania nació, su nombre era Drácula. Dicen que por sus venas hubo sangre azul y que la luz invadía su morada, pero el engaño llegó y le separó de su amada y renunció de su Dios, y el mal se hizo dueño de él.
tema de amor de Drácula, compuesta por Ángel Mahler, es parte de la banda sonora de Drácula, el musical. La canción es una expresión lírica de los sentimientos del protagonista, quien a pesar de ser una criatura de la noche, experimenta una profunda y trágica emoción amorosa. La letra refleja la dualidad de Drácula, por un lado su naturaleza monstruosa y por otro su capacidad para amar intensamente. La referencia a una pequeña flor y la sensación de amor que había olvidado sugiere un pasado donde Drácula fue capaz de sentir y amar genuinamente. Sin embargo, su amor se torna destructivo, ya que él mismo admite haber marchitado a la que amé, lo que puede interpretarse como una metáfora de su maldición vampírica que condena a sus seres queridos a la muerte o a un destino similar al suyo. Yo tuve amor, tanto tiempo en mí pasó, y acaso de nuevo he de sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Hoy es día de En Voz Alta, la sección del programa en la que Judy Andrea Gómez nos presenta lecturas. Escuchemos. En Voz Alta. Clarice Lispector fue una escritora brasileña y una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. Nació en 1920 en Ucrania y se mudó a Brasil cuando era niña. Lispector es reconocida por su estilo de escritura introspectivo e innovador, que a menudo explora temas relacionados con la identidad, la existencia y la vida interior de sus personajes. Clarice Lispector, El primer beso. Aquellos dos, más que hablar, murmuraban. Hacía poco había empezado su noviazgo y estaban aturdidos. Era el amor. El amor con lo que lo acompaña, celos. Está bien, te creo, soy tu primera novia, me da gusto, pero dime la verdad y nada más que la verdad. Antes que a mí habías besado a otra mujer. Él fue sencillo. Sí, besé a otra mujer. ¿Quién era?, preguntó ella con dolor. Él trató de contárselo burdamente, no sabía cómo decirlo. El autobús de la excursión remontaba lentamente la sierra. Él, uno de los chicos del alborotado grupo de muchachos, dejaba que la brisa fresca le diera en la cara y se le metiera en el cabello con dedos largos, finos y sin peso, como los de una madre. Era tan rico quedarse quieto a veces, casi sin pensar, solo sintiendo. Concentrarse en su sentir era difícil entre el escándalo de sus compañeros. Y hasta la sed había llegado. Jugar con el grupo, hablar muy fuerte, más fuerte que el ruido del motor, reír, gritar, pensar, sentir, qué barbaridad, cómo secaba la garganta. Y ni rastro de agua. La solución sería juntar saliva y eso hizo. Tras reunirla en su boca ardiente se la tragaba despacio, otra vez y otra más, pero era tibia la saliva y no le quitaba la sed. Una sed enorme, más grande que él, que ahora se adueñaba de todo su cuerpo. La brisa suave, antes tan rica, ahora bajo el sol del mediodía, se había vuelto caliente y árida, y al entrarle por la nariz secaba aún más la poca saliva que él reunía con paciencia. Y si cerrara las narinas y respirara un poco menos de ese viento de desierto, probó a hacerlo unos instantes, pero al poco tiempo se sofocaba. La solución era esperar, tal vez solo unos minutos, tal vez horas, mientras que su sed era de años. No sabía cómo ni por qué, pero ahora se sentía más cerca del agua, la presentía más próxima, y sus ojos saltaban de la ventana buscando el camino, metiéndose entre los arbustos, acechando, olfateando. El instinto animal dentro de él no se había equivocado. En una curva inesperada del camino, entre arbustos, estaba la fuente de la que brotaba en un hilillo el agua soñada. El autobús se detuvo. Todos tenían sed, pero él logró ser el primero en llegar a la fuente de piedra antes que los demás.
Con los ojos cerrados, entreabrió los labios y los puso ferozmente en el orificio de donde manaba el agua. El primer trago fresco bajó, escurriéndole por el pecho hasta el vientre. Era la vida volviendo, y con ella empapó todo su arenoso interior hasta saciarse. Ahora podía abrir los ojos. Los abrió y vio muy cerca de su cara 2 ojos de estatua observándolo. Y se dio cuenta de que aquello era una estatua de mujer, y de que la boca de la mujer salía el agua. Recordó que, ciertamente, al dar el primer trago, había sentido en los labios un contacto gélido más frío que el agua. Y supo entonces que había puesto su boca en la boca de la estatua de la mujer de piedra. La vida había emanado de esa boca, de una boca a la otra. Intuitivamente, confundido en su inocencia, estaba intrigado. Pero si no es de la mujer de quien sale el líquido vivificante, el líquido que hace germinar la vida, miró la estatua desnuda. La había besado. Sintió un temblor que no podía verse por fuera y que le nació muy adentro. Se adueñó de todo su cuerpo y se reventó en su rostro en brasa viva. Dio un paso hacia atrás o hacia adelante, ya no sabía ni lo que hacía. Turbado, atónito, se dio cuenta de que una parte de su cuerpo, antes siempre relajada, tenía entonces una tensión agresiva, y eso era algo que no le había pasado nunca. Estaba de pie, dulcemente agresivo, solo entre los demás, con el corazón latiéndole hondo, espaciado, sintiendo que el mundo se transformaba. La vida era completamente nueva, era otra, descubierta en sobresalto, perplejo en un equilibrio frágil. Hasta que, salida de lo más hondo de su ser, manó de una fuente oculta en él la verdad, que en ese instante lo llenó de susto y en ese instante también de un orgullo que no había sentido nunca antes. Se había convertido en un hombre. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.